Este es el día. Today is the day. Guerreros mentales, gladiadores intelectuales, karatecas pensantes van a debatir una pregunta. ¿El universo tiene un propósito? De este lado está el sol, de este lado está el águila. Vamos primero a tomar una moneda, echar un volado, y si sale sol o águila, en función de eso, el primero va a empezar. Les voy a decir las reglas del juego. Los tiempos son absolutamente estrictos. La primera regla del juego: no hay golpes bajos, no valen comentarios e insultos o ningún tipo de referencia personal. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Ellos ya saben todas las reglas, pero nada más las estamos reiterando. El debate tiene 3 rounds. El primer round se llama golpe al cerebelo. Your first statement es golpe al cerebelo. Cada uno de ellos, de este lado los ateos, de este lado los teístas, tendrán 6 minutos for your open statement para decir su principal afirmación. El universo tiene un propósito. Los ateos dicen que no, los teístas dicen que sí. 6 minutos, primer round. Van a pasar al ring y van a debatir. Segundo round, la mitad, 3 minutos para replicar. Si lo primero fue golpe al cerebelo, el segundo va a ser gancho intelectual, réplica. Después vamos a tener 200 segundos, 3 minutos con 20 segundos, para que ustedes tomen nota, recapaciten, pero escuchen a una persona que esté en el medio del debate, el gran maestro Michio Kaku, del cual también le damos la gran bienvenida. Él está en la mitad. Una vez que él haya hablado, viene el knockout y cada uno va a tener 1 minuto 30 segundos. Es decir, son 6, 3 y 1:30. Posteriormente, algunos de nuestros ponentes, el que lo desee, va a tener 1 minuto para lo que nosotros llamamos el round 13. ¿Estamos de acuerdo con las reglas del juego? Yo pido una moneda que me iban a traer, por favor. Si sale águila, ustedes empiezan. Si sale sol, ustedes empiezan. Y ahorita voy a presentar a los contendientes. Salió, this is sol, this is águila. Salió sol, you will begin, ¿ok? El primero que vaya a participar de ellos 3 es definición de ellos, el segundo y el tercero. Cada equipo tiene su estrategia. Cada uno sabe por qué puso en ese orden a su equipo. Les voy a platicar un poquito de cada uno de ellos, aunque ahorita pasaremos un pequeño corto. ¿Sí? William Lane Craig es profesor de filosofía. Could you please tell us which books have you written? ¿Puede decir, por favor, los libros que ha escrito? Ateísmo y teísmo en la cosmología, publicado por la prensa de la Universidad de Oxford, y mi libro es Reasonable Es un libro Faith, que Fe ha movido al Razonable. mundo. Welcome to the debate. Move the world. Un aplauso para él. Bienvenidos al debate. Tenemos un profesor de filosofía, tenemos un rabino que, además de que le voy a preguntar qué ha escrito y qué quiere decir del mismo, yo les comparto que la revista Newsweek lo ha catalogado como el rabino debatiente número 1 que sí tiene congregación. Welcome, Rabbi David Wall. What would you like to Bienvenido, say about rabino. yourself? ¿Qué quisiera decir acerca de usted? Que estoy encantado de estar aquí. Que lo que he escrito, Why Faith Matters. La fe importa. Thank you very much. Thank you. Douglas Geiter, it's also an honor to Kaiser. have you. Es un honor. Profesor de tenerlo aquí. filosofía. Share Professor with of us some of the Philosophy. things that you Comparta have con written. nosotros algunas de las cosas que I ha have a book escrito. called
Evil and Tengo the un libro Evidence que for se llama God, Evil and the Evidence of and God, more Mal recently y a la book evidencia on de Dios, faith, film, y uno and sobre philosophy. fe, Ha escrito película y más de 12 filosofía. libros. Peso completo, los teístas. Ahora vamos con los ateos. Otros gladiadores intelectuales. Matt Ridley. They already know you, but please share with us Matt Ridley. some of Please the share with books that us. you have written. Comparta algunos de los I read a libros book que ha called escrito. Genome, the autobiography Uno que se of a llama species Genome, in 23 chapters. especies de 23 capítulos. Y más reciente uno, El optimista racional, cómo evoluciona la Autor de temas de prosperidad. genes, de economía y de Author of evolución. topics of Denle un genes, aplauso para economy and Matt evolution. Ridley. Let's give Will Matt be the first Ridley one? one round of applause. Richard Dawkins, you don't need again an introduction, but please share with us some of your books that you have Comparta written. con nosotros algunos de los libros que ha Say The escrito. Blind Watchmaker and The Blind Matchmaker, The God Delusion. Eso entre muchísimos otros. Y también un aplauso, si lo recordarán, el primer año, el director de la revista Escéptico, este gran magazine, autor de libros sobre historicismo, pero sobre todo Why People Believe What They Think. Michael, welcome again. Un aplauso también para Michael. Tell us about you. Muchas gracias. So I published this magazine, Skeptic Magazine. Publiqué esta revista Skeptic, Escéptico y Why Darwin Matters, porque la evolución Ok, es la peso respuesta. completo también. Señoras y señores, sin más preámbulos, el corto para empezar con la pelea. Play 6 minutes. 6 minutos. 1 second. Un segundo. Do you need one more or something? No. Well, ¿Necesita una más? I want to begin with a Yo joke. quiero comenzar con un chiste. There were 4 engineers Había sitting 4 in a bar ingenieros discussing sentados the en un subject bar of hablando God. del tema de And the Dios. first engineer Y el said, primer ingeniero dijo, I have been looking at the genome, he estado viendo el genoma y he concluido que Dios es un ingeniero genético como yo. El segundo dijo, yo he estado viendo el esqueleto y concluyo que Dios es un ingeniero mecánico como yo. El tercero dijo, he estado viendo el cerebro y es claro que Dios es un ingeniero electrónico como yo. Y el cuarto dijo, yo soy un ingeniero civil, sé que Dios es un ingeniero civil. ¿Cómo lo sé? Porque ¿quién más pondría una tubería para residuos en un área que es recreacional? In Voltaire's novel Candide, En la novela de there Voltaire, is a Candide, shipwreck in which hay un Candide and Pangloss hundimiento and their friend Jacques de un barco en donde 3 personas están en este encallamiento del barco antes del terremoto de Lisboa. Y Jack se hunde. Candide está molesto, pero Pangloss explica que no necesita estar enojado, porque la bahía de Lisboa se creó para que Jack se hundiera. El terremoto de 1765 en Lisboa tuvo un gran impacto en Voltaire, porque vio que la gente discutía que debiera haber un propósito en algo como un terremoto, sino porque ocurriría. Y el propósito debe ser castigar a Lisboa por sus pecados. Escribió en su poema, había más vicio en la caída de Lisboa que París, donde abundan los lujos. Estaba hablando de la filosofía, la idea de que todo está a lo mejor en los mejores mundos posibles. Y Voltaire señala, con esta sátira en Cándido, el tipo de modelo que damos si estamos buscando el propósito en todo en el mundo. Entonces, ¿por qué pensamos que hay un propósito? Porque hay un patrón. Y yo creo que hemos estado engañados a equivocar el patrón con el propósito. No tenemos buenas palabras para describir cómo surge este patrón. Entonces comenzamos una confusión verbal tratando de entenderlo. Pero es claro que las cosas tienen función en el mundo. Es claro que nuestros cerebros están pensando hacia adelante. Y es claro que tenemos progreso en la evolución. Vemos cada vez animales más y más grandes y estructuras más complicadas que aparecen en la Tierra, que hay algunos que tienen desastres, pero hay una mejoría gradual incremental en la forma como opera la vida.
Y la criatura puede derrotar estas respuestas desde 1000 años antes. Y es lo mismo en la economía, se ve lo mismo en la sociedad humana. Tenemos experiencia en el progreso, la tecnología está avanzando. En mi vida se ha extinguido la viruela, el azufre se inventó. El nivel de vida de la persona promedio ha triplicado el ingreso. La mortalidad infantil ha bajado en 2/3 partes. Entonces, hay una dirección, hay una flecha, pero no hay un destino, porque estas direcciones podrían ir en casi cualquier dirección, las podríamos lanzar en cualquier dirección. ¿Y cómo es que esto surge? Pues esto surge a través de un proceso de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hemos hecho ese descubrimiento. Adam Smith, Charles Darwin, gente como ellas, se toparon con esta idea al final de la gran iluminación. Es posible tener orden sin tener que ordenarlo. Es posible, en una frase, tener un orden emergente. Es una de las ideas más hermosas que los seres humanos jamás se han topado. Tal y como abrazamos la idea de que podemos tener una sociedad ordenada sin tener una monarquía total, la democracia puede funcionar. No solíamos pensarlo en el siglo XVII, ahora sí lo pensamos. Así es que creo que debemos aprender a abrazar la idea de un orden emergente y no tanto de un diseño de arriba hacia abajo. La idea de que a medida que la gente interactúa junta y a medida que la vida interactúa, los genes interactúan, puede haber patrones que emergen, que son fascinantes, que resuelven problemas, que tienen orden emergente, belleza y todas estas cosas maravillosas que vemos en el mundo. Pero no hay nadie que esté a cargo del proceso y no hay destino. Es un viaje maravilloso y no sabemos a dónde nos va a llevar. Muchas gracias. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Please, William, it's your turn. William, te tocan 6 minutos. Estoy agradecido por la oportunidad de participar en este debate en una de las preguntas de la vida más importantes. ¿El universo tiene un propósito? En el debate de hoy tenemos en el lado afirmativo y vamos a defender 2 contenciones principales. La primera, que si Dios no existe, entonces el universo no tiene propósito. Y en segundo lugar, si Dios sí existe, entonces el universo sí tiene un propósito. Déjenme decir una palabra para defender estos 2 enunciados. Primero, si Dios no existe, entonces el hombre y el universo inevitablemente están condenados a morir. El hombre, como cualquier organismo biológico, debe morir y el universo también enfrenta esta zona. Los astrónomos nos dicen que el universo se está expandiendo y al hacerlo se va haciendo más frío y más frío cada vez porque se va usando y agotando su energía. Eventualmente todas las estrellas se van a quemar y toda la materia se va a colapsar, estrellas, muertes y hoyos negros. No va a haber luz, no va a haber calor, no va a haber vida. Únicamente los cadáveres de estrellas muertas y galaxias expandiéndose en la oscuridad interminable y en los recesos fríos del espacio. El universo en ruinas. Esto no es ciencia ficción. Tan inimaginable como suena, esta intervención, esto es algo que va a ocurrir y que no va a escapar. No hay esperanza. En ateísmo no hay inmortalidad más allá de la tumba. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues como muchos filósofos ateos, desde Nietzsche hasta Russell, Lazar han reconocido, quiere decir que la vida misma es absurda. Quiere decir que la vida no tiene objetivo y propósito. Como Richard Dawkins lo ha puesto, no hay ningún diseño, no hay propósito, no hay nada bueno, no hay nada malévolo, nada más que indiferencia sin piedad. Somos máquinas para propagar el DNA, cada objeto viviente que se vende para ser así. Si Dios no existe, entonces la vida y el universo no tienen propósito. Pero si el ateísmo no puede dar un propósito para la vida y el universo, ¿qué podemos decir del ateísmo bíblico? De acuerdo al mundo bíblico, Dios sí existe y la vida del hombre no termina en la tumba. El propósito de la vida es encontrarse en una relación personal con lo que es un Dios santo y amoroso. ¿Cuál es
el principal objetivo glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. El teísmo bíblico sí da dos condiciones que son necesarias para que haya una vida con propósito: Dios y la inmortalidad. Y debido a esto podemos vivir en forma consistente y con propósito dentro del marco de esta visión de la vida. El teísmo bíblico tiene éxito precisamente en donde el ateísmo se rompe. Yo seré el primero en decir que nada de esto demuestra que Dios existe, pero en el debate actual vamos a discutir no si Dios existe, sino más bien si el universo tiene un propósito. Y la respuesta a esta pregunta es que todo depende. Depende si Dios no existe, entonces el universo no tiene propósito. Si Dios sí existe, entonces el universo tiene un propósito. Sobre esta pregunta no tiene que haber ninguna controversia entre el ateísmo y teísmo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo con estos dos enunciados como los he mencionado. Si nuestros colegas, por otro lado, quieren ir más allá de este enunciado condicional y decir que el universo de hecho no tiene propósito, entonces deben demostrar que los antecedentes de esta condicionalidad es cierto, o sea, deben mostrar que Dios no existe. ¿Cuáles son los argumentos que mostró el profesor Ridley para decir que Dios no existe? Pues hay solamente uno, el problema del mal. Esto no es en el mundo posible. Ciertamente tenemos que enfrentar el problema de la maldad. Y todo esto debe comenzar con esta pregunta: ¿qué es la maldad? Yo mantengo que la maldad es el alejarse de cómo deben ser las cosas. No se me ocurre ninguna otra definición más razonable de maldad que compartir las intuiciones. Si estamos de acuerdo que hay maldad en el mundo y que la maldad es la manera de partir o de salir, debemos estar de acuerdo también que hay una forma como las cosas debieran de ser. Pero si hay una forma como las cosas debieran de ser, debe haber algún plan de diseño trascendental o un propósito que determine cómo es que las cosas debieran ser. De tal manera que debe haber algún ser trascendente, el creador cuya voluntad es porque lo que las cosas tienen que ser así, y la maldad es evidencia de que Dios sí existe. Si los ateos llegan y dicen que Dios no existe, entonces no hay plan de diseño, por ende las cosas no debieran ser así, entonces no hay una salida de cómo debe ser y por lo tanto no hay maldad. Pero ¿alguien aquí realmente quiere decir que la maldad no existe? No me parece que hayamos escuchado ninguna buena razón para decir que Dios no existe y que los ateos no están comprometidos diciendo que es lo mejor de todos los mundos posibles. Ahora, el tiempo no me permite desarrollarme en mis enunciados de apertura un caso para el teísmo, sino déjenme dar los argumentos que he defendido en mi trabajo público. Número 1, Dios es la mejor explicación por lo cual cualquier cosa exista más que nada. Número 2, Dios es la mejor explicación para el comienzo del universo. 3, Dios es la mejor explicación para la afinación fina de las condiciones del universo para una vida inteligente. 4, Dios es la mejor explicación para la existencia de valores morales y deberes en el mundo, incluido la maldad. Y 5, la posibilidad de la existencia de Dios implica que Dios existe. Si les interesa una discusión detallada de estos argumentos, se terminó el tiempo, lo siento. Lean mi libro si lo quieren saber. Michael Shermer. ¿Dónde está esa música? Rock. Muy buenos días. Como ya se mencionó, el buen Dios nos lo ha dado en las manos. Soy el que publica esta revista, Escéptico. Es todo lo que es la última edición, tiene que ver la pseudociencia de no sentido de todo el movimiento de propósito de la felicidad. Una vez que se cree que el universo de alguna manera tiene un propósito de diseño para nosotros solos, puedo tener todo lo que yo quiera. Todo lo que tengo que hacer es desearlo, orar por él, pedirlo y va a aparecer. Un Mercedes en mi garage, la cura en contra del cáncer o milagros que van a aparecer al desearlo yo. Esto es pura tontería. No hay ninguna evidencia de que nada de esto realmente sea cierto. Nada más es desearlo. Y ese es el problema con el pensamiento, que el universo tiene un diseño solo para nosotros. Sin embargo, soy un científico dispuesto a ver nuevos datos, algo de evidencia. Entonces aquí hay un ejemplo. Escuchen. Si pudieran tener
que hacer que Dios hiciera crecer extremidades a aquellos amputados, soldados de la guerra de Irak o soldados cristianos con familias cristianas que oren para que se curen o sanen, seriamente consideraría y entonces lo trataría así. Hasta ahora esto no ha ocurrido ni una sola vez. Aparentemente Dios no puede hacer lo que los anfibios pueden hacer en hacer crecer nuevas extremidades. Si hay un propósito, vamos a ver por lo menos un signo como esto y aún así pues no tenemos nada, tenemos cero. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Venimos del polvo de las estrellas. Todos los elementos de los que estamos hechos fueron cocinados adentro de las estrellas, coalescencia en los sistemas solares como los nuestros, y aquí estamos, organismos complejos. 3.5 mil millones de años la vida ha evolucionado de una generación a la siguiente. No solamente una cadena rota en este eslabón tan grande. Darwin dijo, en vez de que esto fuese deprimente, como piensan nuestros oponentes, que es un mundo triste, es ennoblecedor. No hay una sola creación especial. Es descendencia lineal de algunos cuantos seres que vivieron hace mucho tiempo y a mí me parecía que se volvían innobles. Es ennoblecedor pensar que tan afortunados somos de ser parte de 3.5 mil millones de años de una cadena. Somos un eslabón. ¿Qué puede ser más estimulante que esto? Pero se va más allá de esto. Tenemos grandes cerebros, hacemos muchas cosas diferentes para contribuir a esta descendencia lineal para que nuestros genes vayan a la siguiente generación. Hay una ciencia, de hecho, que lo estudia, que es lo que hace que la gente sea llena, que esté realizada y que se sienta como que tiene propósito. Hay 4 cosas que se pueden hacer. Una, amor profundo, compromiso familiar, compromiso para otra persona, incluso una persona del mismo género. Y esto está bien. Gracias. No sé si aquí es algún problema en México, pero en los Estados Unidos sí es muy álgido. Pensar que podemos condenar a alguien por su propia naturaleza y negarles la oportunidad de amor profundo y matrimonio, nada más porque son diferentes de nosotros. ¿Qué tan cristiano es esto? Y esa es aún así la posición que ellos adoptan. Número 2, carrera de trabajo significativa. Hacer algo productivo hace que la gente se sienta realizada, feliz y que tenga un sentido de propósito. No solamente para hacer dinero, sino para hacer algo en el mundo para lograr hacer una diferencia. 3, somos especie de primates sociales. Cómo interactuamos con otras personas importa. Lo tercero que podemos hacer entonces es estar involucrados socialmente, políticamente en su comunidad. No solamente en la familia y la familia extendida, sino la gente que no conocemos, extraños, hacerse voluntarios para hacerlo no lucrativamente, ayudar a otras personas de alguna forma. Esta es una de las cosas más importantes que reporta la gente, que les hace sentirse bien, felices, realizados, para que tengan un profundo propósito en su vida. Y 4, algún sentido de trascendencia, algo que va más allá de uno. La religión dice que este es un monopolio, sus derechos exclusivos para ser realizado en forma espiritual. Esto es una tontería. La visión del mundo religioso es tan pequeña, tan medieval, en este proscenio aquí, el escenario en la tierra en donde estamos actuando este drama, nada más porque va a venir alguna luz brillante. No, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es el momento ahora. Si no hay vida después de la muerte, si no hay Dios, ¿qué tan importante es ahora entonces lo que hacemos? Ahora es lo que cuenta. Las relaciones con otras personas ahora son lo que cuentan y lo que importan. No para poder tener algunos puntos extra, un bono extra para después de la vida y para tener alguna especie de club de este tipo. No, lo que hacemos ahora en este momento es lo que cuenta. Voy a terminar con una cita de Helen Keller, que quizá la conocen, que era ciega, sorda, de 1930, que le encontró grande significación. No sé ningún estudio que los pueda llevar a la felicidad que no sea el estudio de la naturaleza, no solamente cosas y fuerzas, sino la humanidad en todas sus formas, y los afectos y el deseo para un deseo honesto, no solamente de ser feliz, sino de crear felicidad. Todo se reduce a esto. La forma más sencilla, se acabó el tiempo.
es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Rabino David Wolpe, bienvenido al ring. Creo que es maravilloso e intrigante el que tengamos esta energía tan brillante, toda dedicada a explicar el por qué es que no tenemos un propósito. Y voy a presentar la posibilidad de que sí lo tenemos, no nada más porque este mundo, este universo, porque recuerden, la interrogante es no si ustedes tienen un propósito, sino si el universo tiene un propósito. No nada más porque este universo esté equilibrado en el filo de una navaja. Todas las constantes cosmológicas, si las cambiamos tan solo una fracción, nos llevará a la oscuridad para siempre. No nada más porque el universo está tan finamente sincronizado y diseñado, sino porque todos ustedes, todos nosotros, tenemos dentro este mecanismo sobresaliente que es capaz de entender los mecanismos del universo. Porque puede uno con la mente abarcar aquello que es mayor que uno, que la vida, que este mundo. Porque la mente puede de hecho descubrir las leyes que operan al universo. Steven Weinberg, el físico que estará sentado de este lado de la mesa o aquí en el ring, dice que cuanto más entendemos el universo, más carente de significado parece. Claro, esto pareciese una contradicción, porque no puede uno comprenderlo si no tiene significado. Solamente el significado y el orden y el propósito pueden entenderse. Y la tarea de la ciencia tiene esta idea de que el mundo se debe a algo. Si no se debe a algo, entonces ¿por qué estudiarle? ¿Por qué entenderle? Y eso nos lleva, claro, al tercer punto. Además del hecho de que el mundo está bien sincronizado y que podemos entenderlo, el mundo opera de acuerdo con leyes. Y este es algo sorprendente, es algo a lo que estamos tan acostumbrados que no nos sorprendemos ya de que el mundo opere de acuerdo con reglas fijas por sí mismo. Esto debiese despertar nuestro asombro. Y el asombro es una parte crítica de lo que tenemos que entender sobre este debate. Ayer escuchamos a un erudito que vino y habló del profesor Dawkins, probando que la religión no funciona de acuerdo con los cánones de la ciencia. Y Michael Sherman se puso de pie y dijo, ¿dónde está la evidencia? Si es que hacemos crecer una extremidad, ¿por qué pensamos que la religión tenga que operar como la ciencia? Quiero recordarles que la ciencia no es el único modo de conocimiento, no es el único paradigma para comprender. De hecho, todos los aquí presentes, en aquello que más les importa en sus vidas, confía en algo más allá de la ciencia, en algo diferente a la ciencia. ¿Por qué se despiertan por la mañana? ¿Vale la pena vivir la vida? ¿A quién eligen amar y por qué creen que importa el amor? Estas son interrogantes que no son científicas, sin embargo, dirigen su vida de acuerdo con esas preguntas. No debemos pensar que si no podemos ponerlo en un tubo de ensayo, o si no lo podemos poner bajo el microscopio o lo vemos a través de un telescopio, entonces no importa y por lo tanto no existe. Vivimos nuestra vida de acuerdo con intangibles, con la poesía, con amor, sueños, aspiraciones, y estas cosas no son susceptibles a experimentos que se repiten para quitar la comprobación. ¿Tiene propósito el universo? Eso es algo que no podemos ubicar sencillamente llevando a cabo experimentos astrofísicos. No es así como encontramos si el universo tiene un propósito. Podríamos decir que el universo tiene un propósito como una cocina tiene una comida, es decir, contiene todos los ingredientes que se necesitan. Pero no estamos preguntando si el universo tiene propósitos, eso ya lo acordamos. Estamos preguntando si el universo tiene un propósito. Y como mis colegas o mi colega ya dijo, para creer esto, tenemos que creer que el universo tiene una persona que le da propósito, una persona que genera ese propósito. Y tal vez no sepamos cuál es el propósito y tal vez nunca entendamos esto. Pero recuerden
Los experimentos no son la única manera de lograr la comprensión. Y aquí quiero tomar el modelo de esta conferencia y quiero extenderlo un poco y sugerirles que deben considerar cuidadosamente. El modelo de la conferencia es: no crean todo lo que piensan. Y me parece que esto tiene lógica, porque algunas veces, solo algunas veces, sobre las preguntas medulares de la vida, tenemos que creer lo que creemos. Gracias. Richard Dawkins, please, to the ring. Richard, por favor, pasa al ring, Richard. Mi colega Atkins, cuyos trabajos les recomiendo, un científico ganó el Premio Nobel de Literatura y Watkins lo dijo. Él fue invitado a dar una conferencia en el castillo de Windsor, que es una de las casas de la monarquía inglesa. En su conferencia, el príncipe Felipe dijo: al final, ustedes científicos son muy buenos respondiendo las preguntas de cómo, pero ¿qué hay del por qué? Y Peter Atkins dijo: señor, las preguntas del por qué son preguntas tontas. Nosotros los seres humanos estamos obsesionados con el propósito. Parece natural cuando se nos presenta un objeto el decir ¿para qué sirve? Empieza desde la infancia. Los psicólogos, Deborah Kellerman, ha investigado esto de manera muy interesante entre los niños, presentándoles una pregunta como: ¿por qué crees que estas rocas son puntiagudas? ¿Se debe a alguna explicación geológica, alguna causa geológica, o se debe a que los animales se rascaron contra ellas cuando tenían comezón? Y me parece que un niño de 6 años, a los 6 años, la mayoría de los niños dan una respuesta teológica. Responden con un propósito. Dicen: sí, son picudos para que los animales se puedan rascar contra ellas cuando les da comezón. Los niños, entonces, en su mayoría, crecen luego y salen de esa área de encontrar los propósitos, pero no sucede necesariamente entre todos. En tiempos medievales, ¿quiénes son buenos con los iPads? Aquí estoy. En los tiempos medievales, se veían las cosas vivas y se encontraban propósitos para beneficio humano en las divinidades. En el siglo XIX, Raven Paley, él pensaba que se requería una salud. También había el valor humano que se fomentaba y se daba capacitación para la guerra. Un escritor del siglo XVIII hizo un ejercicio de que la inteligencia en la industria era para unir a Dios. Se les daban corazas a los animales para que cuando los comiésemos fuese mejor el ejercicio al romper las cáscaras y las conchas de los mariscos. Se supone que todo esto es bueno para nuestro espíritu, para que trabajemos arduamente. Ahora, no es difícil el ver que estas personas también tendrían un propósito para el mundo físico, preguntándose cuál es el propósito de una montaña y de una pantalla. Nosotros amamos encontrar propósito en todas partes y es uno de los grandes logros de la ciencia. Me parece que especialmente Darwin, pero otros científicos también, el mostrar que el impulso que tenemos de encontrar propósito en todo no funciona. Y él lo hizo, no con las cosas sencillas como las montañas, aunque las montañas no tienen un propósito. Lo hizo con los seres vivos. Y los seres vivos tienen un propósito todo sobre su faz. Vemos las alas de los
de las aves y los ingenieros la ven y vemos que están perfectamente diseñadas esas alas para la manera particular que tienen los albatros para volar. Vemos los ojos, el corazón, los riñones, todo parece estar diseñado. Para el reverendo William Paley mismo, que fue uno de los primeros, uno de los más coherentes promotores de este punto de vista, diría yo, elevó el mundo viviente como el lugar más importante donde puede encontrarse evidencia de una deidad, él pensaba. Y viendo no lo hizo viendo a la astronomía, sino a los seres vivientes. Y Darwin dijo que aún en los casos más difíciles de vida tienen una explicación racional y sencilla. No se requiere recurrir a la idea de un diseñador. Este fue un logro intelectual sorprendente, algo tan complicado como un ojo, algo tan complejo como un corazón, aún un cerebro. ¿Quién hubiese pensado que por las leyes de la física, sin ser violadas, llevaron a este proceso brillante de la selección natural y la evolución por selección natural, que las leyes ciegas de la física pueden producir la ilusión del diseño, un diseño tan complejo y tan persuasivo como el que encontramos en el mundo viviente? Bueno, nuestros colegas, por el otro lado, probablemente se han dado por vencidos en el mundo vivo. Este round de cacería, probablemente el mejor lugar de estar, como Paley reconocía, están siendo obligados a retroceder a lugares como el origen del cosmos, el origen del universo. Y les gusta señalar el origen del universo y decir, es algo que la ciencia no puede explicar, el Big Bang, o la ciencia no puede explicar de dónde provienen las leyes de la física. Los físicos están trabajando en esto. Eso es lo que hacen los científicos. No se sientan patéticamente y dicen, bueno, no entendemos, así es que lo hizo Dios. Los científicos, de hecho, trabajan sobre el problema. Se ponen a trabajar para tratar de dilucidar la razón del problema. Los físicos algún día responderán estas profundas preguntas, y aun si no lo hacen, aun si la física no logra responder estas preguntas, ¿qué demonio nos hace pensar que la religión lo hará? Gracias. Douglas Derwent, por favor, pasa al ring. Good morning, Mexico. Y buenos días, Puebla. And good morning, Puebla. Me da mucho gusto estar aquí con I'm very ustedes, pleased to be here with you, en poquito español y participando practicing a en little este bit of my debate. Spanish and participating in this debate. Prefiero hablar en I español, prefer pero to talk in es mejor Spanish. para However, todos I think it nosotros will be better for all of us si hablo inglés. if I go Bueno, back to English. empiezo en inglés. So let me begin speaking The in three of English. us here Nosotros hold that tres life consideramos and the que la universe do vida have a y el purpose, universo tienen un but propósito, only pero if solamente God si Dios exists. existe. Recall the two contentions Llamamos that a estos dos William puntos de Wayne Craig vista que mentioned William in his Craig presentation. mencionó en su Number one, presentación. if God Número does uno, not si exist, Dios no existe, then the universe entonces has el no universo purpose. carece de propósito. And two, if God Y does dos, si exist, Dios then the existe, universe entonces el does have a universo purpose. tiene un propósito. He spoke of this God as the Habló God de of Dios biblical monotheism como for a reason. un Dios That monoteísta is, por this una God is razón, a y es God que who este does Dios es more than uno que hace exist. más que The God tan of solo biblical existir. theism purposefully El Dios created the bíblico universe. propositivamente creó el This God universo. also Este created Dios human también creó persons in los the seres divine humanos image. de acuerdo And so con la God imagen has divina. endowed Dios human entonces ha dotado a los beings with seres certain humanos con properties ciertas and propiedades y capacidades, including incluyendo rationality, la racionalidad demonstrated here today, demostrada aquí hoy, consciousness, la felt conciencia by each one of sentida you, por todos los aquí capacities for presentes, interpersonal capacidades para las relationships, relaciones moral interpersonales, la responsibility responsabilidad and moral freedom of y la libertad self-determination. para la autodeterminación. Se es libre de elegir si estar aquí hoy o no. And God Y continues Dios to be continúa personally interested in estar lives of all personalmente interesado en la vida de todos whether los or not individuos, they ya sea believe in que God. crean estos individuos But en God Dios has o no. made special Dios provision ha hecho for una loving disposición especial para las relationships relaciones de with those who amor con endeavor to aquellas please personas God que by quieren doing God's complacer a will. Dios haciendo su Cheerful voluntad. obedience to the La loving obediencia will of God a la fulfills voluntad the highest amante de ideal Dios es el of más alto living a ideal purposeful, de vivir meaningful, una vida deeply propositiva con fulfilling significado y Now, our profunda. colleagues here Nuestros colegas may aquí agree presentes with our pueden two estar main de contentions. acuerdo con nuestros dos If they principales agree, though, with argumentos. Si these two están de claims, acuerdo then con estas dos presumably they aseveraciones, believe se puede that entonces the universe has pensar no que purpose.
el universo carece de propósito. Parece, con base en lo que han dicho en sus enunciados iniciales, que esto es así, sencillamente porque creen que Dios no existe. Pero supongamos que están en desacuerdo con nuestro primer argumento, considerando que la vida y el universo tienen un propósito aun cuando Dios no exista. Como nosotros, tienen ellos que decir algo respecto a lo que es este propósito, y Michael Shermer intentó decirlo. Pero claro, muchas de las sugerencias prácticas que brindó sobre cómo vivir nuestra vida con objetivos y propósitos son cosas en las que pueden acordar ateístas y teístas, cuando también se presenta un punto de vista ateísta. Si el universo existe por accidente, no existe intención tras el origen del universo. El diseño del universo parece ser un elemento bizarro, y sería una imaginación bizarra que fuese aparentemente ser diseñado aun cuando no lo haya sido, como Richard Dawkins piensa. El universo no se está moviendo hacia una meta, ni la conducta humana, ni la historia de la humanidad. Las cosas suceden y punto. No existe un patrón ideal para la conducta humana y la buena vida, nada último y trascendente que nos dé una estrella en cuanto a cómo es que debemos buscar aquellas cosas que importan. El significado personal es aquello que nosotros artificialmente creemos, si es que podemos hacer algo al respecto. Aquellos de este lado, si creen que la vida en el universo tiene propósito, me parece que ese propósito radica totalmente en una elección existencial, cuando mucho. La ironía de esto nos lleva a evidencia de la existencia de Dios, porque esta elección que nosotros podemos realizar sin la idea de Dios, de tener una existencia significativa, solamente es posible dado que hemos sido dotados por Dios con esta capacidad de autodeterminación. Ellos no pueden explicar por qué experimentamos la libertad y somos capaces de realizar planes y desarrollar proyectos y seguir nuestras aspiraciones sin tener referencia a un Dios personal que nos guíe en esa libertad. Cualquier elección existencial arbitraria sobre la vida, si es que es una opción, depende finalmente de la existencia de la libertad dada por Dios. Y si esto es cierto, la elección que niega a Dios es una elección por lo que podríamos llamar una vida significativa absurda. El significado de una vida sin Dios y la voluntad amante de Dios es una rebelión contra el propósito final. Para algunos, de hecho, el significado se encuentra en desafiar a Dios no creyendo en Él. ¿Qué hay del caso de la existencia de Dios? La evidencia es rica y compleja, y yo he escrito en detalle al respecto. Esta mañana quiero señalar que nuestro interés colectivo en este interrogante, el punto de esta conferencia que tiene que ver con el propósito, ¿tiene el universo propósito? Es por sí mismo una mojonera de la existencia de Dios, un hito. El preocuparnos con una interrogante como esta implica que somos criaturas de cierta naturaleza, naturalistas, que evolucionamos con existencia humana. No se puede explicar todo esto y las capacidades que tenemos como criaturas para tomar seriamente este problema del propósito humano. Si no fuésemos otra cosa excepto polvo de estrellas o una colocación accidental de átomos, como Bertrand Russell dijo, no habría interrogante en cuanto al propósito de la humanidad y ningún problema en cuanto al significado de la humanidad, y no existiría razón para esta conferencia. Gracias. Let's now go to our second round. Por Before interés that, de mucha gente, si prenden in the tantito la luz, interest of many antes de people, turn empezar off el the lights, debate, please, before we start with our debate. levante la mano los que creen que el Raise your hand universo if you tiene believe un that the propósito. universe has a purpose. Perfecto. Perfect. Los que creen que no Those tiene un who believe propósito. that the universe does not have a purpose. Está muy debatido. This is quite Los a que debate. están The ones en el medio, como Michio Kaku, like Michio es decir, que están poco embarazados. that are not. Bueno, vamos al segundo round. Let's go to the second If you round. want to change the order Si quieren of the cambiar el orden persons that will de go las to the ring, personas it's que your van a decision. pasar al For ring both es su sides. decisión. Esto lo digo Si para quieren ambas cambiar el orden partes. de las presentaciones It's the por same thing razones if you want to change estratégicas, the order of tienen, presentation for strategic por reasons, supuesto, of course, su derecho. you have the right to do that. La segunda parte es The más second un part diálogo. is more Ya like a dialogue.
Ya dieron su punto de vista, pero ahora hay que rebatir el punto de vista del otro. Porque el punto del otro no les parece que está congruente o correctamente bien explicado. Primero empezaron ustedes. You were the first ones to begin. Ahora vamos a empezar con los teístas. Tienen 3 minutos. Gancho al intelecto. Now is your turn. William, welcome to the ring. Bienvenido, William. Tienes 3 aplauso, minutos. por favor. Let's give him a one round of applause. Al ver mis notas para el debate de esta tarde, me parece que hay un amplio acuerdo entre nosotros, entre las dos opiniones o argumentos que íbamos a defender. Si Dios no existe, entonces no hay propósito para el universo y nuestros colegas parecen estar de acuerdo. Por otro lado, en segundo lugar, si el teísmo bíblico de Dios existe, entonces claramente hay un propósito para el universo y para la vida y se encuentra en relación con Dios. La pregunta es entonces cómo los dos lados presentaron argumentos y evidencia en contra o a favor de la existencia de Dios. Por lo que puedo yo ver, escucho del lado de ateístas es el argumento de la maldad que ya contesté y que todavía tienen que replicarlo. Tenemos un argumento para el desarrollo evolutivo, pero obviamente esto no prueba que Dios no sea el supervisor que creó la vida a través de la evolución y tampoco prueba el ateísmo. No he visto ningún argumento para el ateísmo en el debate. Entonces, aunque podemos estar de acuerdo que si Dios no existe, la vida no tiene propósito, no hemos escuchado evidencia convincente del antecedente de este condicionamiento de que Dios no existe. Por el contraste, creo que hemos escuchado 10 argumentos que enlisté para la existencia de Dios. El argumento de por qué todo existe y no nada, el argumento desde el inicio del universo, el que haya refinamiento del universo, el de los valores morales, los argumentos de la posibilidad de la existencia de Dios, el de David Wolpers, de la comprensibilidad del universo. Número 8, el argumento de la ley como estructura del universo. Número 9, argumento de Dios de la naturaleza de la elección existencial. Y 10, la naturaleza misma de los seres humanos que son capaces de hacer preguntas con propósito. Todo esto, creo yo, constituye un caso acumulativo poderoso para que haya un creador, diseñador del mundo que es el que ve lo bueno con relación con lo cual podemos encontrar el propósito y el significado del universo. La posición que más se puede atacar es lo que dice Richard Dawkins, ¿por qué las preguntas son solamente tontas? Estas son las preguntas existenciales más profundas que se pueden preguntar y nos rehusamos a hacer este tipo de preguntas. Reduce a los seres humanos a meros animales, que es lo que el profesor Dawkins cree. Somos pedazos de materia animados en movimiento, nada más. El amor, cuestiones de significado, todos en última instancia son rotaciones que van por el proceso evolutivo. Pero si Dios existe, entonces claramente son preguntas significativas, son preguntas vitales para la naturaleza del destino y la existencia del humano. La tragedia sería que si Dios sí existe, y ustedes pasan por alto su propósito por creer que son preguntas tontas y por lo tanto no tienen que pensarlas, sería la tragedia última. Matt. Estoy escuchando que hay amplio acuerdo que si el universo no va a tener un propósito, entonces quiere decir que Dios no existe, pero el universo no tiene propósito, no porque crea que Dios no exista, porque veo el universo y concluyo que el universo no tiene un propósito. Nada que ver con el hecho de que exista Dios o no. Si queremos hablarlo también se puede, pero es sencillamente equivocado decir que hemos llegado a un acuerdo de que el universo va a tener
tener un propósito si Dios existe. También he escuchado que se dice que no es posible llevar una vida realizándose sin lo que nos confiere Dios. Esto es terrible, un error terrible. Muchos de nosotros vivimos vidas muy realizadas con un propósito para la experiencia maravilloso y hacemos nuestros propios propósitos, pero no quiere decir que el universo tenga un propósito ni que hay un Dios que nos confiera esto. Esto es cosas que parecen que tienen un propósito, que hay una función y hay un orden en el mundo. Creo que es algo bizarro. Está ampliamente demostrado que es bastante posible que tengamos orden y patrón y complejidad en el mundo sin que haya un destino y sin que sea un diseñador de arriba hacia abajo. Y hemos escuchado de David Walker que la gente vive sus vidas con cosas que son otras cosas que ciencia, y es correcto, por supuesto que sí, pero esto no quiere decir que podamos encontrar esto otra cosa que sea ciencia. La definición de Dios es el Dios de las brechas. Podemos decir el monstruo del espagueti es el que existe porque se vive la vida con más de ciencia. La búsqueda de un propósito en la vida es un poquito como la búsqueda del secreto de la vida misma. La teología pensó que lo había logrado durante muchos siglos, y al comenzar la ciencia a investigar, primero dijo, bueno, sí, hay químicos específicos para la vida, y luego este argumento se fue por la ventana. Luego dijeron, bueno, va a haber un protoplasma específico, algo místico, irreductible, en organismos vivos que no están presentes en los no vivos, y luego algo químico que se llama el DNA, que explicaba todo lo que había que explicar. Y luego dijimos, el código genético va a ser muy especial, va a tener características poco comunes que no vamos a entender, pero fue una recombinación digital lineal sencilla, y encontramos que el código genético era un accidente. Luego buscamos genes humanos, no los encontramos, teníamos los mismos 21,000 genes que el ratón, pero en un patrón y un orden diferente. Entonces, la búsqueda por un propósito en la vida es como la búsqueda del secreto de la vida. Es estar yéndose hacia atrás para tratar de encontrarlo en la física, en el Big Bang o en las condiciones iniciales del universo, en cualquier sitio, porque por el momento quizá podamos no entenderlo, pero no quiere decir que el propósito de la vida no sea entender algo. A mí no me lo parece que sea una respuesta muy satisfactoria. David, please. Rainy, please. Estoy muy de acuerdo. No es una respuesta satisfactoria decir que el propósito de vida es lo que no entendemos. Pero sí parece que en algún sentido a lo que se reduce todo esto es lo que creemos acerca de uno mismo. Si se piensa que es un accidente de la química envejeciente, que envejece y que es la materia, y que no hay nada intangible, que no hay nada espiritual, que no hay nada equívoco de esto, nada que en última instancia sea material, entonces se debe creer que el universo como un todo no tiene propósito, porque nosotros sabemos que el universo está compuesto de cosas que tienen propósito y que parece que no tienen propósito, pero ¿qué pueden decir de ustedes? ¿El universo les habla a algún nivel? Y aquí, tanto como ustedes puedan pensar que alguien puede responder a esto de manera reductiva, decir todo tiene que ver con tu DNA, y todo tiene que ver con la forma como el polvo de estrellas, en última instancia con un proceso muy largo que llamamos evolución, sea en física, evolución en biología, que resultó en ti mismo. Si esta es tu explicación para lo que tú eres, entonces sí, el universo ciertamente no tenía la intención de crearte, no tenía la intención de nada y no tenía propósito entonces. Pero podrías asirte al pensamiento, no que los seres humanos sean la única creación especial en el universo y que no haya una gran proliferación de vida en otros sitios, sino que sí hay algo especial acerca de ti. Que cuando ves a los ojos de alguien que amas, ves más, algo más que solamente una claudicación o una colocación de Adams para que esté aquí en la luz entre dos oscuridades. En realidad puedes tener un entendimiento espiritual de lo que quiere decir ser un ser humano, y quizá no estás dispuesto
a que esto te lo robe a alguien que te ve en forma reductiva y material. Podrías pensar que tienes una relación con Dios que no puedes poner en un pizarrón, no puedes explicar, que no puedes recontarlo, pero que es nuevo, como el amor que sientes por la gente en tu vida a quien tú quieres. Supongo que cuando te digo esto, quizá este debate de lo que se trata es de si piensas que el universo es un misterio o un rompecabezas. Si crees que es un rompecabezas, es aceptable tener una explicación racional. Si eres lo suficientemente listo y lo intentamos muy arduamente y no somos patéticamente perezosos, como hace un momento nos llamaron a la gente religiosa. Pero déjenme decir lo que nosotros los perezosos pensamos. Pensamos que es un misterio. Pensamos que nunca lo vamos a dilucidar. Pensamos que tiene que ver con Dios. Michael Shermer. Creo que necesitamos aclarar un par de palabras aquí. Cuando hablamos de si el universo tiene un propósito, obviamente no. El universo está constituido principalmente por estrellas, planetas, cometas y algunas otras cosas. Pero tomemos las estrellas, por ejemplo, hay cientos de millones, miles de millones en la galaxia, cientos de millones de galaxias. La mayoría del universo son estrellas y lo único que hacen es convirtiendo el hidrógeno, el helio en presión y calor. No están ahí pensando, tengo que darle a Michael Shermer un propósito aquí, porque si no, él se va a suicidar por algo. No, sencillamente están convirtiendo el hidrógeno y el helio. Estamos de acuerdo con esto. Saben que esto es cierto. Lo que ustedes arguyen es que debido a que no puedo pensar en un propósito fuera de que las estrellas quemen helio, tiene que haber un Dios. No estamos debatiendo si hay Dios o no. ¿No creen que aún si no existe Dios, que ustedes debiesen encontrar un propósito? Hasta cierto punto esto es un argumento de ignorancia, porque no existe respuesta, por lo tanto tiene que haber un Dios, o el argumento de incredulidad personal, porque yo no puedo pensar en una respuesta, por lo tanto tiene que haber un Dios. Lo que ellos arguyen es que, como no puedo pensar en un propósito fuera de Dios, por lo tanto tiene que haber un Dios. Caballeros, tal vez haya Dios, tal vez no lo haya. De cualquier manera, no piensan que tiene uno que subirse las mangas y dilucidar algunas cosas útiles que hacer para darnos a nosotros mismos propósito fuera de Dios. ¿No creen que eso vale la pena? Solía estar de este lado y luego fui a la Universidad de Pepperdine y crecí como un evangélico cristiano y creí ese argumento y de hecho lo consideré, lo pensé y luego dije, momento, ¿no debiera yo estar haciendo estas cosas buenas a favor de otros y encontrar el amor y compromiso para con alguien, tener una carrera significativa, ayudar a mi comunidad y participar en la política, intentar de trascender a mi persona y hacer algo fuera de mí? ¿No debiera yo estar haciendo estas cosas de todas maneras? Este es mi desafío para ustedes, caballeros. Realicemos un experimento de pensamiento aquí. Supongamos que no existe Dios. ¿Perdieron su propósito en la vida debido a ello? ¿No creen que debiesen estar haciendo estas cosas buenas de todas maneras? Si resulta que no existe Dios, caballeros, ¿en realidad dejarían de hacer las cosas que hacen? ¿Dejarían de amar a sus parejas? ¿Dejarían de ser amables con otras personas? ¿Robarían? No, no lo creo. Me parece que harían esto de todas maneras aún sin Dios. Así es que inténtenlo. Sencillamente inténtenlo durante una hora aquí. Intenten ponerse la cachucha del ateo. Vean cómo se sienten. Nada cambiará porque de todas maneras tendrán significado y propósito en la vida. Gracias. Douglas, es tu turno, ¿no? ¿Ustedes tres ya tuvieron oportunidad de subir al ring? Por favor. Perdón por esto. Matt Ridley, que habló antes,
hizo referencia pattern versus purpose, and al propósito. suggested that what we Sugirió have que lo que tenemos demonstrated is pattern, demostrado but what es we el patrón can't observe y lo que no is podemos purpose. observar es el There's propósito. function Existe la as a función, function of pattern, una but función still del no patrón, pero purpose no existe towards un which propósito these things hacia el cual estas are cosas se moving. dirigen o mueven. And then he spoke Y of luego él habló progress. del progreso. We are experiencing Estamos experimentando progreso. Progreso en nuestra comprensión científica del mundo, en nuestro uso de esta comprensión, con el desarrollo de la tecnología que nos ayuda a trazar un camino. Pero, ¿qué de esta idea del progreso si no es un concepto de valor el que va adjunto? Algo que finalmente nos va a dar un buen valor. ¿Qué es lo que hace esto un punto de progreso excepto el cambio, el movimiento de un estado hacia otro estado? El progreso se da bajo la condición de que el movimiento sea hacia algo mejor, y la idea de mejor importa la noción de valor. A mí me parece que su concepción de un patrón sin propósito no deja espacio para el valor. Él dice que no estamos de acuerdo con que la vida tiene propósito si existe Dios, pero no nos dio un argumento de que la vida carezca de propósito aún con la existencia de Dios. Así que no estoy seguro de por qué diría eso, y eso apoyaría si eso es lo que él cree. Él dice que ha quedado ampliamente demostrado que es posible que todos los patrones que percibimos del mundo sean producidos de abajo hacia arriba. Eso es muy diferente a decir que sabemos que es cierto. No estoy seguro que sepamos que es posible. Él no ha demostrado eso. Sencillamente está diciendo que lo sabemos que es posible. Y yo digo que no sabemos si es posible, y aun cuando supiésemos, eso no nos indicaría qué es lo que debemos creer, dado que alguna otra cosa también podría ser posible, es decir, una explicación de arriba hacia abajo, que de hecho es una mejor explicación, y eso es lo que hemos estado discutiendo. No basta con decir que esto es posible. Michael Shermer ha dicho que es obvio que el universo carece de propósito y que lo único que hacen las estrellas es convertir el hidrógeno en helio. Pero pongámoslo de esta manera: si las estrellas quieren hacer esto, ustedes y yo, si no lo hicieran, no existiríamos nosotros. Así es que sí importa que es si existen estas cosas, estas estrellas, y tienen las propiedades que tienen, y que las leyes de la naturaleza sean como son. Regresando a Richard Dawkins, me sorprendió escucharle hablar de las langostas y los mariscos, y tomar los casos muy sencillos de las creencias medievales en cuanto a por qué existen estos animales, estas cosas. Y es bueno para reírnos, pero creo que las personas que creen que el universo tiene un propósito tienen que tener la última carcajada cuando responden ante un naturalista diciendo: ¿saben? Realmente todo es un diseño aparente. No estamos hablando aquí de las langostas, estamos hablando de absolutamente todo. Y él dice: no, nada tiene un propósito. Richard Dawkins, please. Richard Dawkins. Me parece que todo el caso que está presentando el otro lado se refiere a algo emocional y no tanto es un caso racional. William Lane Craig parece pensar que sería intolerable, algo digno de estar en desacuerdo con esto, tanto así que el universo está condenado a morir. Jugar con las emociones no es correcto pensar que vamos a morir y que el universo morirá y que todo llegará a un fin. No es la vida el pensar que todo carece de sentido, de significado. De alguna manera, pensamos que eso nos debe llevar a pensar que hay propósito en el universo, que hay un Dios que maneja las cosas de arriba hacia abajo. David Wolpe parece decir de los ateístas, estar en contra de los ateístas en cuanto al monopolio por cosas tales como el amor. Las cosas que una vez más tocan en las cuerdas del corazón. Las personas de aquel lado realmente piensan que no amamos, piensan que no tenemos un hinchamiento del pecho cuando se nos hincha cuando vemos a la Vía Láctea o cuando vemos tras el microscopio y encontramos esta complejidad maravillosa de la vida. Piensan que no tenemos emociones, piensan que somos mecánicos. Y el otro lado utiliza palabras como casi, accidente,
reductivo, nada excepto química, nada excepto fuerzas ciegas. Lo que nuestro lado dice es que debido al sorprendente proceso de evolución por la selección natural es que tenemos cerebros que traen al universo, tal vez por primera vez, todas estas cosas maravillosas como el amor, el valor y, por lo tanto, un propósito. Nosotros construimos nuestros propios propósitos. ¿Seriamente piensan que las personas de nuestro lado carecen de propósito? ¿Piensan que no nos enamoramos? ¿Piensan que cuando escribimos nuestro libro no tenemos un propósito para escribirles? ¿Piensan que cuando transcurrimos por la vida carecemos de propósito sencillamente porque no existe un gobernador de arriba hacia abajo? Tenemos propósitos al igual que el resto de las personas, pero tenemos una explicación para el por qué tenemos un cerebro que tiene un propósito. Se debe a la evolución por selección natural. Lo que el señor Craig me criticó por negar a responder la pregunta del por qué, porque dije que era una pregunta tonta, el simple hecho de que pueda formularse una pregunta en el inglés no hace que esa pregunta sea digna de una respuesta. Yo puedo decir cuál es el color de los celos. No es una pregunta razonable, es una pregunta tonta. Y lo mismo aplica a la pregunta del por qué es el universo como es. Wow, 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 wow. Wow. How are you? It's good. So far so good. ¿Hasta ahora va bien todo? Sorry. Perdón. Ahora vamos con Michio Kaku. Now. Michio Kaku. Wait a second, please. Para quien no conozca a Michio Kaku, para mí, sin duda alguna, es el promotor científico más importante de la época contemporánea. Ha escrito N número de libros, ha salido en N número de programas, ha hablado de la imposibilidad de temas de la física, de lo que hablará posteriormente, pero sobre todo se está encargando de esta teoría de las cuerdas, la teoría M, esa gran búsqueda de una pequeña ecuación que Einstein intentó encontrar y que no pudo, y que yo creo que por lo menos el optimismo del maestro Michio Kaku tratará de lograrlo en esta etapa de su vida, que le deseamos muchísimos años y que lo logre. Michio Kaku considera que los dos lados tienen un punto de vista. Tiene usted, profesor Michio Kaku, 200 seconds. 200 seconds, 200 segundos para hacer su punto. Bienvenido al profesor rey. Michio Kaku. Demos un aplauso al señor Michio Kaku. Bueno, después de una gran introducción, ya quiero escucharme a mí mismo como orador. Por un lado, tenemos a mis estimados colegas que están 100% seguros de que el universo no tiene sentido, no tiene significado y que no hay Dios. Por otro lado, tenemos a otro grupo que está 100% seguro de que el universo tiene un punto, tiene un significado y que hay Dios. Un lado tiene la razón, el otro está equivocado. Mi punto de vista personal es que los dos están equivocados. ¿Qué es la ciencia? La ciencia se basa en enunciados que se puedan decir. Si yo tengo mi teléfono celular, yo sé que es descifrable, se va a caer bajo la gravedad. La ciencia se basa en enunciados que se puedan probar, que sean reproducibles, que sean factibles, pero la pregunta de si Dios existe, si tiene un punto el universo, es indecidible. No es parte de la ciencia. Es como tratar de desaprobar un unicornio. Digamos que quieran desaprobar la existencia de los unicornios. Realmente es muy difícil de hacer, porque quizá alguna isla en el espacio exterior haya unicornios. ¿Cómo podemos demostrar que los unicornios no existen? Es muy difícil. Ahora, soy un físico. Mi meta en la vida
is to complete es Einstein's dream. terminar el sueño de Einstein de una ecuación. Perhaps no more than 1 Quizá no inch más de long, de longitud de una pulgada que resuma todo el conocimiento físico y que nos permita leer la mente de Dios. So what was his point of view Entonces, toward mientras God? que tenemos este Einstein punto de said vista there hacia really Dios, are Einstein two dijo que hay types of realmente God. dos tipos de Dios. And that's the source of confusion. Y esa es la fuente de la The first confusión. God El primer is Dios the personal God. es el Dios The personal, God of vengeance, el the God Dios de that la smites the venganza, Philistines, el que the God castigó a that los answers your filisteos, el que prayers, responde a the sus God of oraciones, Moses and el Dios Isaac de and Moisés, Jacob. de Isaac y de Einstein Jacob. said he couldn't believe in Einstein that dijo God, que en but este there's a Dios no se second podía creer, God, pero hay un segundo the Dios, God of Spinoza, el Leibniz, Dios de the Spinoza, God of de la harmony, luz, beauty, de la belleza, de la simplicity, simplicidad, de la elegance, elegancia, that the universe could not de have que el been universo an no hubiese accident. podido ser un accidente. So, I see no Entonces, evidence yo of no God. veo evidencia de However, Dios, sin that embargo, doesn't mean esto that no there is quiere no decir que no existence, haya or there's no existencia meaning. o que no haya That doesn't mean significado. there's not a No purpose quiere or a decir que God no out haya there. un I propósito just o un can't Dios see ahí. it Sencillamente in the yo no lo puedo ver en equations las of physics. ecuaciones de la física. So, in string theory, which is what I Entonces, do en for teoría a living, estricta, que es lo que hago we yo think para we have vivir, a candidate for the tenemos theory un candidato of para la everything. teoría de todo, The theory that eluded la Einstein. teoría que hace mención And a so we Einstein. even now have a Y entonces candidate tenemos un for the candidato mind of God. para la mente de In Dios. string theory, En la because teoría de everything las, is based on vibrating de las strings, cuerdas, todo es vibrante. Se terminó el tiempo. Un candidato para la mente de Dios. Se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. Michio Kaku. Sería música cósmica que está resonando en este hiperespacio que resuena. Muchas gracias, Michio Kaku. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al maestro Michio Kaku por 21 minutos, bueno, 20.10 pronto. Vamos un pequeño corto para que los karatecas mentales procesen y sepan cuál va a ser su knockout, su último argumento. ¿Listos? Are you ready? 1 minute 30 seconds. 1 minute 30 seconds. Would you mind to start? ¿Quién quiere empezar? ¿Le importaría Empieza el sol. comenzar usted? ¿Quién empieza? Matt, 1:30. Matt, 1:30. I agree with David Estoy de Wolpe on acuerdo something. con David Baldwin en I algunas agree cosas. that Estoy de there is acuerdo mystery out there. en que hay There is some misterio things we ahí, will never que hay cosas explain. que I nunca believe vamos a poder explicar. Creo realmente que vamos a crear más mientras más descubramos. La ciencia está en el negocio de generar el misterio. Esto es lo que hace. Sencillamente no estoy de acuerdo con el paso final del argumento porque este misterio se dice que es Dios o porque sirva a un propósito. No veo la conexión lógica. Me parece que el misterio, y sí tiene razón Kaku, estas cosas quizá no vamos a tener la respuesta, pero la idea de que podemos brincar de esto a decir que todo lo que hemos aprendido acerca de la vida, de los planetas, de las cosas, todo lo que hayamos aprendido no tiene sentido, no tiene propósito. Esto está equivocado y repentinamente nos lleva a otra esquina para encontrar el propósito. No es plausible, es un poquito como decir que repentinamente en la esquina, en una montaña en México, repentinamente vamos a encontrar al unicornio. No creo que eso sea muy probable. Yo creo que es extremadamente improbable que encontremos un unicornio. Qué maravillosa explicación. En la Europa medieval había unicornios. Eran los que acompañaban a las ballenas. Sabemos la respuesta. Por supuesto que hay misterios. Habrá muchos más. Estamos todo el tiempo creando misterios. Pero eso no prueba un propósito. William. Ha habido un gran cambio en los últimos dos discursos de este debate. ¿Vieron cuáles fueron? Argumentamos primero que si Dios no existe,
entonces el universo no tiene propósito. Nuestros colegas ateos lo admiten, pero ahora lo que han estado diciendo es, miren, podemos construir un propósito para nuestras vidas, en palabras de Richard Dawkins o en palabras de Michael Sherman. Podemos hacerlo para sentirnos mejor, sentirnos como si tuviéramos un propósito. Esto sencillamente es decir que podemos pretender que el universo existe para algún propósito. Y esto es sencillamente el quererlo creer. Es la ilusión subjetiva del propósito. Pero en esto no hay propósito objetivo para el universo, lo saben. Y por supuesto nunca negaríamos que no se pueda desarrollar propósitos subjetivos para la vida. El punto en el ateísmo es que todos son ilusorios. Y esto es con lo que yo estoy de acuerdo con Richard Dawkins cuando dice que en el fondo es una pregunta emocional y no tanto racional. Ojalá tuviera yo el valor para decirlo. Estoy convencido que la gente, por lo menos ahora los ateos, es más emocional que racional sus propósitos. Los argumentos racionales todos han apoyado al teísmo, pero no podemos vivir como si toda la vida no tuviese propósito o significado. Por lo tanto, son ilusiones subjetivas del propósito para que la vida pueda vivirse. Por eso el ateísmo no solamente es racional, sino profundamente no vivible. No se puede vivir consistentemente y con propósito dentro del contexto de un punto de vista ateísta. Gracias. Tengo que corregir a mi colega Richard Dawkins. Los celos sí tienen un color, el color es verde. Shakespeare fue el que lo dilucidó. Y hay una razón para esto, una razón evolutiva. Bueno, caballeros, Michio, técnicamente tienes razón. No podemos desaprobar que haya un Dios, pero hay que entender que estas personas dicen que no lo podemos demostrar a través de la ciencia y pruebas empíricas y razonamiento. Estamos argumentando que no lo han hecho desde la perspectiva científica. Es la única razón por la cual la tratamos a ese nivel. Profesor Craig, no pretendemos tener propósito cuando amamos a nuestros cónyuges o tener carreras significativas que amamos y hacer cosas por otras personas. Si estuviésemos pretendiendo, ellos lo sabrían. El cónyuge sabría si uno lo está fingiendo. Realmente hay que creerlo. Es un propósito real. El propósito real que tenemos, para terminar en donde comencé, es que esta cadena larga lineal, 3.5 mil millones de vida en la Tierra, sin una sola mala generación, y aquí estamos. Hemos heredado el mantra de esta vida en la Tierra, el único hogar que hemos conocido. El darnos cuenta que existimos juntos por una temporada muy limitada y un segundo en el espacio nos eleva a todos nosotros a un plano superior de humanidad. Gracias. Cuatro cosas que no dije. Número uno, nunca dije que los científicos no tienen poesía y amor y demás. Dije que no son susceptibles al método científico. Eso es algo muy diferente. Segundo, no dije que mis oponentes patéticamente eran flojos. Tercero, no dije que fuesen infantiles. Y el cuarto, no dije que los buenos modales en los argumentos solo estaban de nuestro lado y no del suyo. Pero aquí hay algo que sí dije. He estado sentado al lado de muchísimas personas a punto de morir. He sostenido sus manos. He confrontado la muerte varias veces yo mismo a través de la enfermedad. Yo sé lo que es el entender que uno está a punto de llegar al fin de la vida en este mundo. Y yo sé lo que es preguntarse uno mismo, ¿es este el único mundo o es el universo algo más grande y más profundo? No decimos que podemos probar la existencia de Dios, no decimos que podemos probar un propósito. Lo que sí decimos es que nuestra intuición de propósito no está vacía, no es tonta, no es infantil y no es tonta. Cuando yo sostengo la mano de un moribundo, realmente creo que les estoy llevando hacia otra modalidad de ser. Las personas han creído esto desde los inicios del tiempo y el hecho de que no todo el mundo lo crea hoy en día no significa que no sea cierto. Después de todo, aunque
Él me castigue, yo sigo creyendo en Él. Professor Dawkins. Profesor Dawkins. Thank you. Cuando uno sostiene la mano de un moribundo, es bueno pensar, y para estas personas el pensar que van a un buen lugar, eso reconforta, pero no lo hace cierto. No puede uno arguir cierta verdad sobre el universo diciendo que va a ser bueno si fuese cierto. Claro que hay misterio, un enorme misterio en el universo, y eso es en lo que trabaja la ciencia. Para responder ante ese misterio diciendo que Dios lo hizo, responder a ese misterio diciendo, es un diseño divino quien lo dilucidó todo, es una actitud un tanto floja, no responde a la pregunta. Darwin nos proporcionó el modelo de cómo abordar ese tipo de situación. Él tomó el caso difícil que es el de la vida. Él tomó el caso donde parecía obvio ante todos que tenía que haber un propósito, que era el resultado de un diseño. Él mostró para este caso difícil que las cosas podían hacerse. Eso es en lo que está trabajando la ciencia. El misterio, una vez resuelto, será resuelto por científicos quienes utilizarán el método darwiniano, es decir, explicarán de manera de abajo hacia arriba cómo es no nada más como que surgió la vida, y eso ya lo entendemos bastante bien hoy en día, sino también cómo es que el universo surgió. Ese es el desafío de la ciencia. Eso es a lo que se elevará la ciencia. No debemos recurrir a explicaciones un tanto flojas y de segunda clase que sencillamente dicen Dios lo hizo. Un aplauso, un gran aplauso para los 6 metros. Please, if you could stand up. Un aplauso de todos para ustedes. Well, I have to say that Tengo que I'm decir, estoy surprised sorprendido by what Michio Kaku por lo que said Michio Kaku at the dijo very beginning al in inicio, describing to our describiendo team a nuestro 100% equipo como un certainty in what we 100% have seguro argued. en nuestros I don't think any of us argumentos. claim No to creo have 100% que certainty. tengamos un 100% de And in fact, I would say certidumbre. that Y all de the hecho yo diría arguments que we todos los presented argumentos for the existence of presentados God en cuanto a la were existencia de Dios probability son argumentos they are probabilísticos. arguments to the Y son effect that argumentos en cuanto the existence of God is al so efecto likely de que la that it existencia de is Dios the es way tan we probable ought que to esa es la act in our manera en cómo lives, that we debemos should have apostar en nuestra purpose. vida si es que That is tenemos not un propósito. 100% certainty. No estamos hablando de un 100% de certidumbre, pero siento que hay 100% la certidumbre de que la única fuente de conocimiento es la ciencia, como se dice aquí, y parece ser el punto de vista también de Michio Kaku, pero no lo sé porque dijiste que la pregunta de Dios no se puede decidir. ¿Qué tan carente de capacidad de decisión? Bueno, supuestamente, dado que no se puede probar la existencia de Dios o mostrar su probabilidad si solamente recurrimos a la ciencia. Pero claro que existen muchas otras cosas que sabemos, incluyendo el que Dios tal vez exista debido a otras evidencias, sin depender exclusivamente en la evidencia proporcionada por la ciencia. Richard Dawkins nos ha acusado de presentar un argumento emocional. Pero yo creo que su presentación es especialmente emotiva. Él no ha arguido que Dios no exista. Gracias. Él no ha mostrado que ninguno de los argumentos presentados el día de hoy aquí sean falaces. Más bien, sencillamente ha quitado la idea de Dios como patética. Lo siento, se acabó el tiempo. Eso es emocional. Thank you very much. Muchas gracias. Wow. Ahora viene el Very round well. 13. We go En el into round round 13, algunos de 13. nuestros speakers, In round would you like 13, some of to our speakers. join us? If you want to say something, it's perfect. Van a bajar con mucho Si cuidado. quieren unirse a nosotros, we're going to go Carefully. Van a downstairs tener very carefully. un minuto. And you will have one A Mira minute. Axel, porque no tuvo mucho tiempo de dialogar con Jerome Friedman, le vamos a arreglar 1 minuto y medio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Jerome Friedman, Mike, Amir, you will Mike have Amir, 1 minute you and a will half. have 1 minute I and a promise half. you have it. Le prometo que lo va a tener. All the rest are only Please, to be you given want to 1 get in? minute. Pasen, todos 1 minuto y medio, va. You all will have Pasen. 1 minute and a half? Henry. Okay, Henry. Okay, if you want, you can You wait can- there. But, Amir, 1 second, Amir, please. 1 second. First of all, Primero, our Nobel Prize nuestro will premio begin Nobel with 1 va a minute empezar and a half. teniendo 1 Please, minuto y medio. from this position. Desde este Jerome puesto, por Friedman, favor. su Jerome punto de vista. Friedman, please give us your viewpoint.
Este ha sido un debate fascinante y en realidad es el contraste entre el conocimiento obtenido a través de la observación y el conocimiento obtenido a través de la revelación. Y son muy diferentes estos conocimientos. El conocimiento obtenido a través de la observación se puede someter a prueba y siempre se somete a prueba y de hecho se le pueden poner probabilidades numéricas a ese conocimiento. El conocimiento adquirido a través de la revelación no se puede someter a prueba y no se le puede asignar una probabilidad razonable y esa es la fuente de la gran controversia. La pregunta del propósito del universo es la siguiente. Si decimos ¿qué es propósito? Propósito es la razón de hacer algo o la razón para existir. Esto implica que el universo tiene que tener un creador que razone. Personalmente, yo no siento ver suficiente evidencia que apoye ese punto de vista. Ese es mi sentimiento personal, escuchando todos los argumentos y observando lo que hay a mi alrededor. Es cierto que no entendemos las cosas totalmente, en total envergadura, y probablemente nunca lo hagamos. Existen misterios que siempre nos eludirán, porque hay cosas que no podemos medir, no podemos salir del universo observable, no podemos ir a los tiempos antes del Big Bang, no podemos acercarnos a esas regiones. Así es que tenemos que suponer que ignoraremos ciertas cosas. La interrogante es si tenemos que tener una narrativa para llenar este misterio. Lo siento, pero se acabó el tiempo. Un aplauso, por favor, para John Friedman. A big applause Amir Axel. for John. Amir Axel. Thank you. Es tu turno. Muchísimas gracias, Andrés. Estoy muy complacido de ver que ambos lados aquí presentes adoptan la física como la respuesta para todo y los dos físicos que están aquí han hablado poco, son los que menos han hablado. Quisiera, sin embargo, decir una cosa. La manera en cómo debemos abordar el argumento es un poco prematuro, por lo que el profesor Cockley dijo. Todavía no estamos con la teoría final, no sabemos todo todavía. Y lo que quiero hacer aquí es darles una idea de hacia dónde se dirige la teoría final. El profesor Kaku, de la teoría de las cuerdas, tiene una dirección. La otra se llama la supersimetría y tenemos lo que llamamos el modelo estándar, que son 3 fórmulas las que se contienen y están en el libro. Todas tienen que ver con un principio y es el principio de la simetría. No entendemos la simetría y no sabemos por qué está ahí, pero estamos acercándonos a comprender la simetría. En los últimos 23 segundos que me quedan les voy a dar un ejemplo de simetría. El electrón es algo muy interesante. Gira una sola vez y luego se revierte. Tiene que dar vuelta 2 veces para volver al punto inicial. Puede intentarlo en casa. No hay nada en el mundo similar en el mundo que haga algo así. Yo doy vuelta en círculo y regreso al punto de origen y el electrón no. Inténtenlo en casa. Un último punto. Hay una simetría que se llama SU5 que no puedo explicarles, pero fue inventada por Sheldon Blashow en la Universidad de Boston y otro físico. Y sí, es cierto, el universo desaparecería sin importar si se está expandiendo y si se están muriendo las estrellas. Henry. Sin el cerebro no hay color, no hay sonido, no hay dolor, no hay bien, no hay mal, no hay idea de Dios. Conforme evoluciona el cerebro en los siguientes miles de millones de años, daremos cuerpo a más del universo. Nosotros, los seres humanos, damos cuerpo a las ideas del universo mucho más que un perro, un gato o un delfín. El cerebro es parte del universo. Así que el universo por sí mismo tiene una dirección. Pero si hay un propósito impuesto desde fuera, eso me parece que esto es algo que ni la religión ni la ciencia jamás podrán probar. Sin embargo, me parece que lo que es absolutamente claro es que el universo puede dar origen al propósito sin importar cuán carente de sentido sea. I'm Dan Schachter.
Soy alguien de psicología humildemente que estudia el cerebro. Les voy a hablar de esto después esta tarde. No sé si el universo tiene propósito o no. No sé si es que vamos a ser capaces de averiguarlo. Sí encontré que este debate es muy interesante, las opiniones que se expresaron de los dos lados. Me voy a dar un paso hacia atrás del debate para verlo desde la perspectiva del psicólogo. Lo que a mí me interesa en su mayoría es lo que está ocurriendo en las mentes de las personas de los dos lados. Escuchamos una mezcla de razonamiento muy agudo, escuchamos mucho sobre emociones, que la gente trae mucho bagaje y creencias y antecedentes a la mesa, y esto me ha dado una gran idea. Quiero regresar a mi laboratorio a empezar a estudiar cómo la gente razona sobre Dios y el propósito del universo. Es material, creo yo, sumamente interesante. La semana pasada escuché una plática en Harvard, en donde estoy basado, de un psicólogo social que se llama Nick Epley, formalmente de nuestro departamento en la Universidad de Chicago, y puso a la gente en un escáner cerebral y les pidió que hablaran de Dios. Todas eran personas que creían en la existencia de Dios, y lo que encontró fue muy interesante. Parte del lóbulo frontal, y les voy a mostrar en mi plática esto después, del lóbulo frontal se vuelve muy activo cuando pensamos en nosotros mismos y se vuelve similarmente activo cuando pensamos en Dios. No sé exactamente qué poder deducir de estos hallazgos, pero les voy a pedir a los dos lados que lo piensen. Yo les platicaré mucho más de estos ponentes cuando pasen. Ya conocerán tanto a Daniel como a Doras Vitak. Por favor. Hola, ya me escucharán hablar a mí también hoy. Una de las cosas sobre la pregunta si el universo tiene un propósito, creo que es difícil que digamos con respecto al universo, al llegar aquí a este escenario, saber si hay un propósito. Estamos en él, pero ¿vamos a llegar más lejos? No estoy segura. Es un escenario, es el escenario, son galaxias, son estrellas, no solamente gente. Pero creo que una pregunta más importante que hay que hacer es si el universo tiene un propósito, no es nuestro propio propósito. Lo que la impresión de escuchar a los colegas fue decir que el universo no tiene propósito, nos quita el propósito. Pero creo yo, escuché al rabino decir que el propósito necesita a alguien que tenga un propósito. ¿Por qué no puede ser el que tiene el propósito? Hablamos del cerebro colectivo. ¿Por qué no podemos tener un propósito colectivo? No creo que la pregunta de si el universo tenga un propósito va a afectar nuestro propio propósito. Cada uno de ustedes pensarán cuál es el propósito que quieren tener en la vida, fuera de una religión, para hacerlo por el mero hecho de tener un propósito en el universo. Esa es la manera como yo lo concibo. Michio Kaku. Un momento, por favor, Michu, un momento. Aquí estoy, aquí a la mitad. Un momento, por favor. Sean va a tomar la palabra. Pueden comenzar con el cronómetro. Soy un terapeuta crítico y van a escuchar también de mí este día. Y estoy de acuerdo con los dos lados y me cuestiono a mí mismo, criado como católico, que se pregunta acerca de todo este universo. Lo que sí sé, cuando mis pacientes me vienen a ver, si no tienen un propósito, lo tienen que descifrar. Si no tienen un propósito, fallarán. Cuando siento arrogancia en el lado de los ateos, estos creen que no tienen propósito, pero hay algo tan grande como el universo pueda no tener un propósito, porque no se puede decir que ese espacio ya está vacío. Esto es arrogancia, creer que un individuo tenga este propósito. Algo es grande, tan vasto como todo el espacio. No sabemos todas las respuestas. Eso no puede tener un propósito. Mis amigos, esto es completa arrogancia y deben de cuestionarlo con su corazón, con su mente y con su alma. Okay. Muy bien. Michio Kaku, please. En mi siguiente libro, Física del Futuro, trato de predecir
los siguientes 100 años, basándome en entrevistas con 300 científicos. Una pregunta sumamente difícil, pero mi predicción es que de aquí a 100 años, en el aniversario 103 de esta conferencia, vamos a tener otro debate, argumentando la misma cosa una y otra vez. Porque hay dos razones. La primera de ellas, no se puede decidir. No se puede decidir esta cuestión utilizando ninguna razón racional conocida. No se puede decidir. En segundo lugar, también tiene que ver con Dios. Hay quienes creen que quizá genéticamente estamos predispuestos a creer en seres más altos, en cuyo caso estaremos hablando de este debate toda la vida, siempre y cuando tengamos nuestros genes. Mi colega Stephen Hawking escribió recientemente un enunciado controversial que apareció en todos los títulos. Dijo, primero tenemos una teoría de todo, la teoría de las cuerdas, la teoría en la que yo trabajo, nos lleva ante el Big Bang. Entonces, por lo tanto, Dios no es necesario, porque ahora tenemos una teoría del universo pre-Big Bang. Mi actitud es, bueno, ¿de dónde viene esta teoría de las cuerdas? Continúa de por vida, tiempo. Antes del Big Bang, la pregunta es ¿de dónde proviene esta teoría? Y es algo que no se puede decidir. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Les damos a cada uno de los speakers 30 segundos más? Porque se quedaron con ganas. They say, no, I'm sorry. No, I'm just kidding. No, they said, no, I'm just kidding. They Señoras said, y señores, 30 segundos. Eso es todo. Por favor, relojes, acomódense. Who want to begin? No. Each of you, but if you don't want to, you don't have to. Si no los quieren usar, no tienen que hacerlo. 30 segundos. Yo quiero decir algo. ¿Desde aquí? Yo voy primero. Nunca he estado en una conferencia como esta anteriormente. Casi todas las conferencias profesionales en las que hablo de filosofía, este es mi inicio en este tipo de subcultura de tecnología de la información. Y quisiera instarlos a ustedes a que no permitan que la comunidad de la tecnología de la información se contamine con cientificismo y esta cuestión religiosa que caracterizó la plática de Richard Dawkins ayer. Hay que darse cuenta que fuera de esta esfera, los filósofos son teístas abiertos, que es un punto de vista racional no defendible. 30 segundos, por favor. Yo no sé esta palabra. Buscamos el propósito en las grandes estructuras del espacio. Las buscamos en las partículas subatómicas, en la historia natural, en los cuerpos, los buscamos en los genes. No lo hemos encontrado. Sí puede estar a la vuelta de la esquina, pero no parece que sea muy probable. No hemos encontrado el propósito. Esto nos está diciendo algo. Es único. David. Es un unicornio. No estoy tan seguro. Tenemos grandísimo respeto por los tres adversarios, muchos de sus libros, etcétera, de los tres. Tienen mucho que decir, me parece que es muy importante. No es que venga yo aquí diciendo que tengo todas las respuestas, dudo todo el tiempo y no quiero que digan, este rabino decía las cosas que venían e iban. Digo las cosas de la misma forma. Todas las dudas implican un compromiso con su vida. Entonces sigo las palabras de Rasmussen. Fallo todos los días por la victoria por la cual he nacido. Michael. O Richard. Whoever you want. O Richard. Bueno, primero que nada, no estamos diciendo que el universo o que no tenemos propósito. Nosotros somos los que le damos el propósito. Somos los humildes en este sentido. Viene del hecho de que esto es lo que hacemos, buscamos amor, trabajo de carrera significativo, ayudar a otras personas y trascendencia. De ahí viene. Nosotros somos los que le hacemos el propósito. Les voy a dar un propósito. Siempre busquen el propósito con el propósito en mente de alguien más y nunca busquen el propósito tratando de quitarle el propósito a alguien más. Es un principio muy sencillo. Muy bien.
Douglas. First of all, I simply Antes want que to nada, thank sencillamente our quiero moderator agradecer a and nuestro the entire moderador y a conference todos los organizadores de la conferencia por incluir a un puñado de teístas en el programa de esta conferencia. Y lo digo en serio y espero que esto continúe. Me parece que es una discusión que vale mucho la pena la que hemos tenido. Terminaré con una cita por C.S. Lewis, un gran pensador cristiano, quien dijo: si yo encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo pueda satisfacer, probablemente entonces fui hecho para otro mundo. Gracias. Thank you. Richard Dawkins. Richard Dawkins, La lástima. el último comentario. La simplicidad es aquello que es fácil de entender. La complejidad es aquello que es difícil. Nosotros como científicos estamos involucrados en una empresa para entender la complejidad y ese es un problema difícil. El propósito es una de las manifestaciones de la complejidad. El propósito proviene de cerebros. Los cerebros llegan tardíamente al universo. Los cerebros y el propósito y cosas tales como el amor son cosas que requieren una explicación y estamos trabajando en brindar esa explicación. Eso no es arrogante, es arduo trabajo, es diligencia, es seguir adelante. Se acabó el tiempo. Gracias. Thank you. Hay veces que nos gustaría seguir pensando sobre pensar. Por cierto, les recomiendo muchísimo una obra de teatro, ojalá llegue a México, se llama La última sesión de Freud, entre C.S. Lewis y Sigmund Freud. Es un debate parecido a estos en un consultorio. C.S. Lewis fue un ateo que se convirtió a cristiano y Freud, como ustedes saben, siempre supuso y mantuvo de que la religión es una neurosis colectiva y era ateo. Pero bueno, fuera de ese paréntesis, les quiero pedir de todo corazón, con el cerebro, con la emoción, en lo que crean, un fuertísimo aplauso para todos ellos. Michio Kaku, Michael Shermer, Richard Dawkins, Matt Ridley, please, William Lane Craig, David Wolfe, Douglas Parker. Un aplauso para todos ellos. Sam, para todos ustedes. Esto lo podrán ver en YouTube, en la página de la Ciudad de las Ideas, en Proyecto 40, en Cinépolis. Un fuerte aplauso para todos ellos. Excuse me, if you can shake your hands in the ring, please. Jóvenes, señores, bajen esto. Come to the ring and shake the hands. Acérquense al ring Please, y dense una la mano. foto del Let recuerdo us take a picture. del debate 2010 de la Ciudad de las Ideas. Se van a intercambiar libros y camisetas. No las presento. Michio Kaku, please share it with us. Please come A and share photograph, this please, with for us. the debate. Una fotografía como recuerdo del debate. Por favor, tomen sus lugares. Última pregunta antes de pasar al otro segmento. ¿Quién de ustedes estaba a favor de que había un propósito en el universo y después de este debate cambió de opinión? Por favor, levante la mano. 2 personas. ¿Qué pensabas? 3 personas. ¿Qué pensabas? ¿Estabas a favor o en contra, Valeria? Y ya antes pensabas que no. Cambiaste de opinión. A que no. Te convencieron los ateos. Well, ¿quién de aquí pensaba que no había un propósito y ahora piensa que sí hay un propósito? Tú. Ahora cambiaste de opinión. Muy bien. Pues, señoras y señores, todos los demás necesitamos terapia para abrir nuestro paracaídas. Un aplauso para ustedes. Regresamos, por favor. Tenemos un poquito de tiempo. Regresemos a las 12:30 para seguir con el programa. Muchas gracias.